Pensemos en esto un segundo. ¿Por qué un mensaje de texto que tardas apenas 10 segundos en leer, tiene la asombrosa capacidad de arruinarte por completo unas 24 horas de vida? Puf, es la gran paradoja. Y pasa constantemente. Constantemente. Y esa es la paradoja monumental que vamos a diseccionar hoy, porque es muy fuerte. Una notificación en la pantalla, una mirada así medio condescendiente en una reunión de trabajo, o un simple atasco en la autovía. Eventos minúsculos. Exacto, minúsculos, mecánicos y a menudo totalmente aleatorios, que logran secuestrar todo nuestro sistema nervioso. Es como si fuéramos por la vida entregando alegremente las contraseñas de administrador de nuestro cerebro a cualquiera que pase por la calle. Le damos el control root a cualquiera. Sí. Eso es. Y por eso, la misión de este análisis a fondo de hoy es desgranar un texto fascinante que está estructurado bajo una premisa implacable. El título es, fíjate, actúa como si nada pudiera destruir tu paz. Es un título con mucha fuerza, desde luego. Muchísima. Y ojo, no estamos aquí para repasar frases de taza de café sobre el estoicismo ni filosofía barata, sino para diseccionar la arquitectura psicológica real que nos permite abandonar ese estado crónico de reacción automática. Queremos entender cómo se construye una fortaleza mental inquebrantable frente a un entorno que, por diseño, siempre va a ser caótico. Yo lo veo como estar metidos en una lavadora en pleno centrifugado. Es una metáfora muy visual, la de la lavadora. Pero, el problema con la metáfora habitual de que el mundo moderno es una lavadora y nosotros somos esa ropa que se agita sin control, es que oculta una verdad bastante incómoda. Uy, ¿cuál? Pues que nosotros mismos somos quienes pulsamos el botón de encendido de esa lavadora. Madre mía, qué golpe de realidad. Claro. Para entender la mecánica de los apuntes que tenemos hoy sobre la mesa, hay que observar cómo funciona realmente el cerebro humano. Nuestra mente es, fundamentalmente, una máquina de predicción. O sea que se dedica a intentar adivinar el futuro. Exactamente. Su trabajo evolutivo es anticipar patrones para asegurar nuestra supervivencia. Cuando el entorno se comporta de manera predecible, el cerebro ahorra energía. Está tranquilo. Tiene sentido, claro. Pero cuando la realidad rompe esa predicción, imagínate, el tren cierra las puertas justo cuando llegas al andén, o un compañero no cumple con su parte del proyecto en el trabajo, el cerebro no solo registra un simple error. Lanza la alerta roja. Eso es. Lanza una señal de alarma neurológica masiva. Lo que experimentamos en ese momento como frustración, ira o decepción profunda no es más que una crisis del sistema predictivo. O sea que nos enfadamos porque el universo tiene la audacia de no ajustarse a nuestro guión mental interno. Tal cual. Y por eso, el texto que analizamos hoy toma esa premisa revolucionaria que Epicteto planteó hace ya más de 2000 años. Eso de que no son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece fundamental. Esta fricción cognitiva de la que hablas. Y si analizamos a las figuras centrales de estos textos, las circunstancias históricas son vitales para entender esto. Totalmente vitales. Porque cuando hablamos de Epicteto no estamos hablando de un académico teorizando desde una torre de marfil con todas las comodidades. Hablamos de un hombre que nació esclavo y al que supuestamente su amo le rompió la pierna, dejándolo cojo de por vida. Es decir, alguien con un control físico, social y económico equivalente absolutamente a cero. Cero. Y sin embargo, su marco mental es hoy en día el pilar de la psicología cognitiva moderna. Es alucinante. Entonces, lanzo la pregunta. ¿Por qué el ser humano se empeña casi patológicamente en luchar contra lo inalterable? Es una excelente pregunta. Es que fíjate, gastamos una cantidad monumental de energía de procesamiento mental quejándonos de que llueve. Un montón de quejas y aspavientos, en lugar de utilizar esa mismísima energía en simplemente abrir un paraguas. ¿Cómo explica el texto esta resistencia a soltar ese volante ilusorio? Bueno, el texto señala que esta resistencia nace de una confusión muy profunda sobre dónde reside realmente nuestra agencia. La ilusión de control externo es, digamos, un sedante psicológico. ¿Un sedante? Me gusta esa idea. Sí, porque el texto subraya que desear que todo salga bien, que la gente nos entienda a la primera o que nuestro entorno sea siempre estable es operar bajo un mapa de la realidad que está de base equivocado. O sea, estamos usando el mapa de otra ciudad. Exacto. Cuanto antes se acepta la naturaleza entrópica y caótica del mundo, más rápido cesa esa fricción de la que hablabas. Ojo, el estoicismo aplicado no se trata de no sentir la frustración inicial, ¿eh? Claro, no somos robots. Efectivamente. La amígdala cerebral siempre va a disparar esa primera chispa cuando ves que el tren se te escapa en la cara.
Eso es biología pura. Vale, entonces el truco no es evitar la chispa. No. El objetivo, y esto lo recalcan mucho los apuntes, es no añadir combustible cognitivo a esa chispa. Es reconocer la lluvia como un fenómeno meteorológico neutro. No como una maldición personal enviada para arruinarte el sábado. Eso es. No es una conspiración del universo contra tus planes. Al dejar de interpretar la realidad como un ataque directo, liberas todo ese ancho de banda mental que antes se consumía en la pura indignación. Y entonces puedes usar ese ancho de banda para cosas útiles. Claro, permitiendo que se redirija hacia la adaptación táctica. Abres el paraguas y sigues caminando. Me encanta ese concepto de ancho de banda mental, porque conecta directamente con el siguiente gran bloque de nuestros apuntes de hoy, que es la trampa de la dependencia emocional. Un tema peliagudo. Peliagudo y muy actual. Y aquí es donde propongo que dejemos de lado las analogías clásicas y hablemos en términos modernos. Reaccionar a cada estímulo externo es como dar acceso de nivel root, el control maestro de nuestro sistema operativo, a elementos maliciosos. Es una analogía perfecta. Le das el mando a cualquiera. Literalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque alguien dice algo mínimamente ofensivo y estallamos. Algo sale mal en la oficina y nos hundimos en la miseria. Y encima la sociedad a menudo disfraza esa explosión como algo positivo. Sí, el típico es que tiene mucho carácter, cuando alguien da un golpe en la mesa. Totalmente. Pero el material que estamos desgranando es tajante en esto. La reactividad impulsiva es la evidencia más absoluta de fragilidad. Quien reacciona mecánicamente obedece. Es un esclavo de ese estímulo. Lo fascinante aquí es cómo los clásicos ya habían mapeado este problema. Si analizamos los diarios de Marco Aurelio, por ejemplo. Ostras, Marco Aurelio, otro perfilazo. Claro, es que no estamos leyendo teoría abstracta de un filósofo aburrido. Estamos asomándonos a la mente de un emperador, lidiando con la gestión de traiciones políticas masivas, la amenaza constante de invasiones en las fronteras y encima el trauma de la peste antonina, que estaba diezmando a su población. Una presión inimaginable hoy en día. Inimaginable. Por eso cuando él escribe en su diario «La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente», no es un deseo poético ni una frase bonita. Era su protocolo de supervivencia. Exacto. Y ese protocolo es precisamente lo que desarma la dependencia emocional. Lo que Marco Aurelio estaba haciendo en esas notas personales y lo que nuestro texto propone como ejercicio vital es auditar la estabilidad de los pilares sobre los que sostenemos nuestra paz. O sea, ver de qué depende que hoy esté feliz o de los nervios. Eso es. Si la tranquilidad de una persona depende de la validación constante de su entorno, de que un superior aplauda su trabajo o de que su pareja esté siempre de buen humor, su bienestar está anclado a activos enormemente volátiles. Es como invertir todos tus ahorros en la criptomoneda más inestable del mercado. Una inversión de altísimo riesgo. La dependencia emocional significa operar a merced de variables que mutan constantemente. Las opiniones de la gente cambian, las economías colapsan, los algoritmos se ajustan. Ya, pero ¿entonces la alternativa qué es? ¿Aislarse del mundo y vivir en una cueva? No, para nada. La alternativa es construir lo que históricamente se ha llamado la ciudad de la interior. Esto implica desarrollar una arquitectura mental, donde el núcleo de tu identidad y tu valía personal es completamente independiente de los resultados externos. O sea, no es volverse insensible. No, no es insensibilidad. Es alcanzar una soberanía emocional innegociable. Vale, pero claro, edificar esa ciudadela requiere algo más que buenas intenciones y leer un par de libros. Requiere arquitectura pura y dura, bajar al barro. Sí, requiere mucha práctica. Y según nuestras fuentes, el material de construcción principal es, paradójicamente, aquello de lo que la sociedad moderna, la cultura del confort, nos insta a huir constantemente. Te refieres a la incomodidad, ¿verdad? Exactamente, la incomodidad voluntaria. Vivimos en la era de la dopamina fácil y la eliminación sistemática de cualquier mínima fricción. Piensa en ello. Comida a domicilio con un clic, entretenimiento infinito a la carta, climatización perfecta vayas donde vayas. Evitamos el más mínimo roce con la frustración. Todo el rato. Y si entendemos la resiliencia neurológica como un sistema antifrágil, similar a un músculo físico o al sistema inmunológico humano, pues si siempre usas el ascensor para evitar la molestia de las escaleras, las piernas se atrofian. Evitar el dolor leve y la incertidumbre nos hace vulnerables. Extremadamente vulnerables frente al primer contratiempo real. Claro,
Los apuntes insisten en que hay que entrenar la mente bajo la premisa de que quien soporta más se rompe menos. Pero quiero ir un poco más allá de la típica recomendación de moda de darse duchas de agua fría por la mañana. Que está muy bien, pero hay más. Claro. ¿Cómo se traduce esta inoculación contra la fragilidad en la dinámica real de un martes cualquiera en la oficina? Pues mira, se traduce a través de un concepto biológico muy interesante llamado hormesis. Hormesis, vale. Sí, es la idea de que una dosis baja de un factor estresante estimula una respuesta adaptativa en el cuerpo, que mejora la resistencia global de todo el sistema. Como las vacunas, básicamente. Exactamente igual. Y en el plano psicológico, esto significa no esquivar sistemáticamente los momentos de fricción del día a día. Puede ser algo tan sutil y mundano como mantener contacto visual en una conversación difícil, sin desviar la mirada por nerviosismo. Ostras, eso cuesta tela. Cuesta mucho. O elegir conscientemente no mirar el móvil mientras esperas en una cola larguísima en el supermercado. O escuchar una crítica injusta hasta el final, sin interrumpir para defenderte inmediatamente. Ah, claro, aguantar ese impulso de saltar a justificarse. Eso es, al exponer al sistema nervioso de manera voluntaria y controlada a estas microincomodidades, lo que haces es desactivar gradualmente el reflejo de pánico del cerebro ante la falta de confort. Vas entrenando el músculo de la paciencia. Tal cual. La persona que se entrena para tolerar el vacío, la espera y la fricción desarrolla un amortiguador cognitivo enorme. Así, cuando llega una crisis genuina, su sistema operativo no colapsa porque ya está familiarizado con navegar en aguas turbulentas. Ya no hay tanta sorpresa ante la adversidad. Eso es, ya conoces esa sensación y sabes gestionarla. Y es precisamente en ese espacio de navegación turbulenta donde surge una de las herramientas más potentes y diría que a la vez más mal interpretadas que recogen estos apuntes: el uso estratégico del silencio. Un tema potentísimo. Sí, porque el texto argumenta que no hay necesidad de responder a todo ni de entrar en cada debate en redes sociales o en la oficina para demostrar nuestra valía. El silencio es poder. Pero aquí, quiero hacer de abogado del diablo. Adelante, a ver. Porque en el mundo real, la línea entre esta filosofía y el daño psicológico puede ser muy, muy fina. Hay una diferencia abismal entre tener control y simplemente reprimir tus emociones, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿no se confunde a menudo este no responder estoico con morderse la lengua, tragar bilis, acumular resentimiento y básicamente dejar que la injusticia pase por encima de ti? Pongamos que un compañero de trabajo está saboteando sutilmente un proyecto tuyo. Un clásico de oficina. Sí, si mantiera silencio ahí, puede parecer simple debilidad. ¿Dónde está la línea o cuál es el mecanismo real para que el silencio no sea un veneno tóxico que te comes, sino ese escudo impenetrable del que hablan los textos? Es una distinción crítica. Y la verdad es el punto donde la mayoría de las personas tropiezan al intentar aplicar estos principios en la vida real. Es que es muy difícil no liarse ahí. Claro. A ver, el silencio estoico no funciona como la tapa de una olla a presión, donde la rabia se va acumulando hasta que un día revientas. Claro, eso es malísimo. Eso neurológicamente genera estrés crónico y es devastador para la salud. El silencio del que habla el texto opera más bien como un cortafuegos cognitivo, un firewall en tu sistema. Un firewall, vale. Sí, no es la supresión de una respuesta emocional que ya se ha desbordado, es la intercepción del estímulo antes de que el cerebro ejecute ese bucle de comportamiento reactivo del que hablábamos. O sea, lo paras en la puerta. Exacto. Cuando alguien lanza una provocación, la respuesta instintiva, la animal, es defender el ego. Pero el silencio consciente introduce una pausa. Es un espacio de un segundo vital donde tu corteza prefrontal evalúa el estímulo. En plan, analiza la amenaza. Eso es. En esa pausa de silencio, la persona analiza: ¿esta opinión externa altera mi realidad objetiva real? ¿Este ataque tiene algún valor más allá de hacer ruido? Y claro, casi siempre la respuesta es no. Efectivamente. Al darte cuenta de que la respuesta es no, la necesidad fisiológica de gritar o de justificarte se disuelve sola. Fíjate que no te callas porque te asuste hablar o por sumisión. Te mantienes en silencio porque reconoces que la provocación es un malware inofensivo. Exacto, un malware que no merece el esfuerzo ni la energía de ser procesado por tu sistema. Lo descartas y punto. Madre mía, ese reframing, esa reestructuración mental, la verdad es que lo cambia absolutamente todo. Le da la vuelta por completo a la situación. Es que es pasar del clásico me muerdo la lengua para no liarla en la cena de Navidad
Esta interacción carece de la relevancia necesaria para activar mi sistema de respuesta. Y esta gimnasia mental, esta capacidad tan pulida de interceptar estímulos, nos lleva directamente al núcleo operativo de todo el texto, que es la famosa dicotomía del control. La joya de la corona del estoicismo. La regla de oro. Es esa frontera inamovible entre lo que nos pertenece y lo que no. Normalmente esto, se explica de manera muy simplista. Sí, con el dibujito. Exacto, dibujando el típico círculo en una pizarra, ¿no? Dentro del círculo están mis acciones, mis decisiones, mi actitud. Y fuera del círculo están las opiniones de los demás, el clima, el pasado. El comportamiento de los demás. Todo eso. Pero entonces, ¿qué significa todo esto si lo bajamos al barro corporativo o social actual? Volvamos al ejemplo del compañero que sabotea un proyecto o, imagínate, a una reestructuración salvaje de la empresa que amenaza con despidos masivos. Escenarios de alto estrés. Muchísimo. Y claro, eso está fuera de mi círculo de control directo, la decisión de los jefes, pero impacta directamente en el bienestar de mi familia, en mi hipoteca. El texto no puede sugerir seriamente que ante esto nos sentemos pasivamente a observar cómo se desmorona nuestra carrera alegando simplemente que no depende de nosotros, ¿verdad? En absoluto, en absoluto. Y ese es el gran mito, el mayor malentendido de la dicotomía del control. Confundir el desapego emocional del resultado con la pasividad absoluta ante la acción. Ah, vale. El marco operativo es muy distinto en realidad. El comportamiento ético de tu compañero o las decisiones de la junta directiva sobre los despidos están fuera de tu control. Eso es un hecho. Sí, por mucho que grites, no lo cambias. Exacto. Intentar manipular eso directamente genera angustia, frustración y un agotamiento tremendo, porque es una variable libre que tú no controlas. Sin embargo, la acción que tú tomas en respuesta a ese entorno es tu dominio absoluto. ¿Y qué acciones serían esas? Pues, por ejemplo, documentar meticulosamente tu trabajo, confrontar el sabotaje de ese compañero de manera asertiva, calmada y profesional. Prepararte por si acaso. Actualizar tu currículum, tejer una red de contactos sólida en el sector. Fíjate que todas esas son acciones de altísima intensidad, que requieren mucho esfuerzo y que caen directamente dentro de tu círculo de control. Vale, o sea, que el estoicismo aplicado es extremadamente activo y dinámico. Nada de quedarse mirando las musarañas. Nada de eso. La diferencia radical es que el individuo invierte el 100% de su energía en ejecutar esas acciones propias a la perfección. Pero desvincula su autoestima y su paz mental del resultado final externo. Si a pesar de hacer todo impecablemente bien, el despido al final ocurre, el individuo no se quiebra a nivel de identidad porque sabe que su ejecución interna fue irreprochable. Claro, cambia la métrica del éxito. Pasa de ser externa, como mantener el puesto a toda costa, a ser interna, actuar con excelencia dadas las circunstancias. Has dado en el clavo, esa es la clave. Lo cual, reconozcámoslo, exige un nivel de disciplina mental brutal. Y aquí me surge otra fricción muy práctica con el día a día, porque suena innegablemente liberador sobre el papel, pero a nivel operativo, en medio del ruido de una oficina frenética o en medio de un conflicto familiar tenso. Cuando las emociones están a flor de piel. Eso es, ¿no resulta cognitivamente agotador tener que auditar cada situación en tiempo real? O sea, tener que preguntarse constantemente, ¿esto está en mi zona de control? ¿Este comentario requiere que levante mi cortafuegos? ¿Debo aplicar el desapego aquí? Parece mucho trabajo mental, sí. Parece que en el fragor de la batalla diaria, mantener este nivel de vigilancia constante consumiría toda la poca energía que supuestamente intentamos ahorrar, ¿no? Es una duda muy lógica. Pero si conectamos esto con la visión global y con cómo funciona nuestro cerebro, topamos con una paradoja fascinante de la neuroplasticidad. A ver, explícame eso. Al principio, este proceso de auditoría requiere mucha atención ejecutiva y efectivamente consume energía. Es un esfuerzo consciente. Es exactamente igual a cuando alguien aprende a conducir un coche con cambio manual, por primera vez. Uf, qué estrés al principio. Claro, al inicio, coordinar el embrague, mirar el retrovisor, el acelerador, la palanca de cambios, requiere una concentración agotadora. Sudas y todo. Sí, pero con la repetición constante, esas rutas neuronales se mielinizan, el proceso se vuelve automático. Se transforma, digamos, en una segunda naturaleza. Y ya cambias de marcha sin pensarlo. Exacto. Lo que la psicología moderna demuestra, y lo que nuestros apuntes confirman empíricamente, es que el agotamiento crónico, el verdadero agujero negro que devora la vitalidad del ser humano, no proviene de estar alerta,
y auditar esto. ¿De dónde viene entonces? Proviene de la resistencia inútil contra la realidad. Ostras, claro. Desgasta infinitamente más pasar 3 días rumiando un comentario pasivo-agresivo de un jefe en la ducha, en la cama, en el coche, o lamentándose amargamente por un error que cometiste el año pasado. Dándole vueltas a la cabeza sin parar. Eso consume muchísima más energía que el gasto calórico de hacer una pausa de 2 segundos para clasificar un evento como fuera de control y desecharlo. A la larga, esta práctica no agota, sino que libera reservas masivas de energía cognitiva. Me encanta esa analogía de aprender a conducir porque es perfecta para entender esa transición, de la simple técnica a la verdadera maestría personal. Y es justo ahí donde el material que hemos estado examinando hoy alcanza su verdadero clímax, su punto más potente. Porque fíjate, desmitifica por completo la narrativa moderna, la narrativa occidental contemporánea del éxito. La pone totalmente patas arriba. Totalmente. Nos bombardean día a día con la idea de que el poder real es sinónimo de una cuenta bancaria con muchos ceros, de poseer un estatus social elevadísimo o de tener a decenas de personas bajo nuestro mando en una empresa. Los símbolos de estatus tradicionales. Exacto. Pero la conclusión ineludible de estos apuntes es que ese tipo de poder es circunstancial y en el fondo tremendamente frágil. Piensa en un directivo con un salario millonario y un coche de lujo. Si pierde los estribos, empieza a gritar y arruina su noche porque un conductor desconocido le ha hecho una mala maniobra en un semáforo. No es verdaderamente poderoso. Claro, no lo es. Es emocionalmente un esclavo de ese conductor anónimo de otro coche. El texto sitúa el autocontrol y el dominio de la propia mente como el único y verdadero pináculo del logro personal y de la verdadera fortaleza. Y fíjate que esto redimensiona la propia definición de la palabra paz. Se suele pensar o se asocia la paz con un estado pasivo y esterilizado. Ya sabes, la ausencia total de conflictos, unas vacaciones perpetuas en la playa en un entorno sin sobresaltos. Todo zen, sin problemas. Claro, pero esa versión de la paz es inherentemente vulnerable, porque basta una simple interrupción que el hotel pierda tu reserva para hacerla añicos. La paz que se construye a través de este rigor cognitivo es una paz dinámica, marcial casi. Una paz resistente. Exacto. Se define por la capacidad de mantener el equilibrio y la claridad de juicio precisamente cuando el mundo entero alrededor está envuelto en llamas. Es el individuo que, ante un escenario donde todo, absolutamente todo, parece salir del revés, no es arrastrado por la histeria colectiva ni por el pánico. Sino que se mantiene firme. Observa, evalúa las herramientas que tiene en su círculo de control, decide su próximo paso y avanza. Esa actitud no es simplemente la ausencia de problemas, es la manifestación definitiva de la fortaleza humana. Esa es la mente inquebrantable de la que habla el texto. Es una arquitectura mental a prueba de balas, sin duda. Y, madre mía, si trazamos el mapa del recorrido que hemos hecho hoy a través de estos apuntes, el arco de transformación que proponen es monumental. Es un viaje muy profundo. Empezamos identificando nuestro propio papel cómplice al encender esa lavadora del caos moderno. Hemos admitido cómo nuestras expectativas irreales y esa dependencia tóxica de la validación externa nos mantienen en un estado de vulnerabilidad crónica. Luego hemos explorado la neurobiología de la reacción y cómo la construcción de esa ciudadela interior requiere la exposición voluntaria a la incomodidad. Que no es un castigo, es una inoculación. Exacto, como una vacuna. Hemos destapado también el mecanismo real del silencio, viéndolo no como un ejercicio de represión que te enferma, sino como ese cortafuegos cognitivo avanzado que neutraliza los ataques de fuera. Y por último, hemos redefinido la dicotomía del control, comprendiendo que aceptar lo que no podemos cambiar no tiene nada que ver con la pasividad. Es de hecho la estrategia definitiva para concentrar una acción imparable justo allí donde realmente importa. El viaje completo ilustra un cambio de paradigma total para quienes nos escuchan. Es el abandono consciente del papel de víctima ante las variables impredecibles del universo para asumir de una vez por todas la responsabilidad absoluta sobre tu propia respuesta individual. 100%. Es el proceso metódico, racional y calmado de recuperar la soberanía sobre nuestro propio sistema operativo. Es recuperar el mando. Antes de concluir esta inmersión profunda, la verdad es que conviene dejar suspendida en el aire una última línea de pensamiento. Una reflexión un poco provocadora para llevar más allá de los textos que hemos analizado hoy, para masticarla con calma. A ver, ¿cuál es?
Si partimos de la evidencia de que nuestras reacciones dramáticas, nuestros enfados monumentales ante un atasco de tráfico y nuestras quejas crónicas sobre lo injusto que es el mundo son en realidad simples patrones de comportamiento aprendidos y automatizados. Sí, hábitos. Y si, aplicando esta disciplina que hemos visto, logramos instalar ese firewall y dejamos de reaccionar impulsivamente, ¿qué ocurre realmente con nuestra identidad? Si logramos silenciar las quejas constantes sobre cómo la realidad no se ajusta a nuestros capricios, y si eliminamos todos esos dramas diarios con los que solemos definirnos ante los demás en las conversaciones, debajo de todo ese ruido ensordecedor, de toda esa reactividad defensiva, ¿quiénes somos realmente? Es una pregunta de un calado tremendo. ¿Cuál es el núcleo puro de nuestro ser cuando por fin dejamos de estar en guerra constante con el universo? Conviene recordar siempre que incluso en el vértice del mayor de los caos, el espacio para elegir nuestra perspectiva, ese pequeño segundo de silencio, nos pertenece en exclusiva. Hasta la próxima exploración.